Conecta con matemática. Indaga acerca de logaritmos y exponentes en las páginas de la 106 hasta la 116 de tu texto de matemática de tercer curso de bachillerato. Luego resuelve en hojas adicionales el ejercicio 5 de la página 112 y el ejercicio 1 de la página 118 del mismo texto de matemática. Sea la función definida como la función f, donde r pertenece al conjunto de números reales positivos, x, que es igual a f de x, y esto a su vez igual a 3 elevado al exponente x. Por supuesto, se trata de una función exponencial debido a que la variable independiente x se encuentra como exponente. El ejercicio nos da esta tabla con cada uno de los valores correspondientes a x. Tenemos valores negativos, el 0 y valores positivos. Con estos valores vamos a calcular f de x para esta función 3 elevado a la x. F de x recordemos que es y o el valor de las ordenadas. Vamos a reemplazar. En primer lugar tenemos f de x, que sería f de menos 3 es igual a 3 elevado a la x, que es menos 3. F de menos 3 sería igual, podemos hacer positivo a este término con exponente 1 sobre 3, ya no es negativo sino que se convierte en exponente 3 positivo. F de menos 3 es igual a 1, 3 al cubo, que serían 27. Para poder graficar podemos pasarle a número decimal seguida de 3 cifras decimales. 0.037 sería la división de 1 sobre 27. Este valor lo ubicamos en la tabla, 0.037. Luego tenemos f de menos 2 es igual a 3 elevado a la x, que es menos 2. F de menos 2 es igual, puedo pasar nuevamente como exponente positivo, 1 sobre 3 al cuadrado. F de menos 2 es igual a 1, 3 al cuadrado serían 9. Y un noveno con 3 cifras decimales me quedaría 0.111. Y nuevamente lo ubico en la tabla. También podemos aplicar nuestra calculadora científica. Allí vamos a encontrar una tecla X y en la parte superior derecha un cuadrito, que significa un número elevado a un exponente. Para hacer nuestro ejemplo vamos a utilizar el menos 1.5. F de menos 1.5 es igual a 3 elevado a la x, que es menos 1.5. Para poder encontrar ese valor tomamos nuestra calculadora y vamos a observar nuestra tecla. Aquí se encuentra esta tecla x elevado a ese cuadrito en la parte superior derecha. La presionamos, ubicamos el número 3, presionamos a la derecha y tenemos el exponente menos 1.5 y presionamos el igual. Nos queda un valor de 0.19245. Este 5 redondea al 4 en 5 y el 5 a su vez redondea al 2 en 3. Podemos dejarlo en la milésima, nos quedaría 0.193. Nuestro resultado, f de menos 1.5 es 0.193 y también lo ubicamos en la tabla. Y continuamos con el reemplazo. Menos 1. F de menos 1 es igual a 3 elevado a la menos 1. F de menos 1 es igual, convirtiendo 1 sobre 3 elevado al exponente 1, que está sobreentendido aquí. Igual lo voy a ubicar. F a la menos 1 es igual a 1/3. 1 dividido para 3 es 0.333. Y también lo ubico en la tabla. Vamos a hacer otro ejemplo con nuestra calculadora científica. Ahora con el menos 0,5. F de menos 0.5 es igual a 3 elevado a la menos 0.5. F de menos 0.5 es igual. Tomemos nuestra calculadora científica.
aquí está la tecla, la presionamos y vamos a ubicar el 3, aquí tenemos el 3 a la derecha, elevado a la menos 0.5 y presionamos el igual. Observemos 0.57735. El 3 no redondea al 7, por lo tanto podemos dejar expresado como 0,577 milésimas y ubicamos nuestro resultado. Y continuamos con f de menos 0.1 es igual a 3 elevado a la menos 0.1. Si emplean su calculadora científica, van a obtener 3 elevado a la menos 0.1, 0.896, ahí redondeado a la milésima. Y seguimos, f de 0 es igual a 3 elevado a la 0. Sabemos que un número elevado al exponente 0 me da como resultado 1 y colocamos en nuestra tabla. Asimismo reemplazamos en f 0.2 como un valor positivo, 3 elevado a la 0.2. f de 0.2 es igual. Para este ejemplo utilicemos nuestra calculadora científica y veamos. Aquí tenemos la tecla, colocamos 3 a la derecha elevado al exponente 0.2 y esto es igual. Me va a quedar un valor de 1.2457. Este 7 redondea al 5 en 6. Serían entonces 1,246 mi resultado. Tenemos f de 0,5 es igual a 3 elevado a la 0.5. Al emplear la calculadora, 3 elevado a la 0.5 obtenemos 1.732 milésimas. Continuamos. F de 1, 3 elevado al exponente 1 que es x. 3 elevado a la 1 es 3. Muy bien. F de 1.1 es igual a 3 elevado a la 1.1. F de 1.1 es igual a 3.348 milésimas. F de 1.3 es igual a 3 elevado a la 1.3. F de 1.3 es igual. 3 elevado a la 1.3 me queda 4.171. Tenemos f de 1.5 es igual a 3 elevado a la x que es 1.5. Vamos a realizarla en nuestra calculadora. Aplicamos la tecla, aquí está. Colocamos el número 3 a la derecha, 1.5. Esto es igual. Nos quedaría 5.1961. El 1 no redondea al 6, por lo tanto quedaría 5.196 milésimas. Ubicamos nuestro resultado. F de 1.5 es igual a 5.196 milésimas. Tengo f de 2 es igual a 3 elevado al cuadrado. F de 2 es igual a 3 al cuadrado, 3 por 3 serían 9. F de 2.2 es igual a 3 elevado a la 2.2. F de 2.2 es igual a 11.212. 11,212 milésimas. F de 2.4 es igual a 3 elevado a la 2.4. F de 2.4 es igual a 3 elevado a la 2.4, quedarían 13.967 milésimas.
f de 2.6 es igual a 3 elevado a la 2.6. f de 2.6 es igual a 3 elevado a la 2.6, serían 17.399. f de 3, aquí tenemos 3 elevado al cubo. f de 3 es igual a 3 al cubo, serían 3 por 3 por 3, 27. Con esto hemos llenado nuestra tabla. Y aquí tenemos nuestra tabla de valores, los valores negativos, el 0, valores positivos que van aumentando, y por supuesto nuestra función fx igual a 3 elevado al exponente x, con todos los valores que encontramos hace un momento. Nos pide el literal B, traza la gráfica de la función. Para ello utilizamos un plano cartesiano. En el eje X lo hemos dividido con unidades y también con décimas, por ejemplo 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, y así mismo con sus valores negativos. Y en el eje de las ordenadas lo hemos dividido con unidades hasta el número 30. Veamos, si visualizamos en la tabla de valores el menos 3, el menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.5 y menos 0,1, tienen todos un valor de 0. Se está aproximando al 0.1, pero nunca topa el eje de las X. Significa que está cercano. Podemos entonces esos puntos dibujarlo de manera cercana. Menos 3 por aquí no topa, es 0.037, menos 2. Por aquí tenemos 0.1. Menos 1.5 tampoco está topando. Menos 1 tampoco. Lo dibujamos al lado, ahí cercano. 0.5 tampoco. Y por aquí ya tenemos un punto sobresaliente. 0,1 está sobre el eje de las Y. Aquí está el número 1, ¿sí? 0,1. Luego, estos puntos también podemos graficarlo, ¿no? Pero también vamos primeramente, para que se nos haga más fácil, observar estos números que son sobresalientes. 1 y 3 son números enteros. 1 y 3, veamos. 1, aquí tenemos el 1, y el 3 estaría aquí. 1, 2, 3. 1, 3, aquí estaría nuestro punto. Bien. Por aquí está aumentando 3.3, 4.1, 5.1. Aquí tenemos el 2, 9. Este punto también es sobresaliente. 2, 9 en las Y, el 9 estaría de este lado. 2 y 9. Ahí está la coordenada, 2, 9. Y va aumentando. 2.2 aumenta a 11, 2.4, 13.9, 2.6, 17.3. Y acá tenemos otro punto sobresaliente. 3, 27 de las Y. 25, 26, 27 está allí. 3, 27 tenemos de este lado. Ya teniendo estos puntos, ya no es necesario graficar los demás puntos, ya podemos unirlos. Pero podemos comprobar, veamos, miren, si yo por ejemplo tengo 2.6, 17.3, 2.6 estaría por aquí, y 17.3, 17, aquí está el 17.3 un poco más arriba, 2.6 estaría más o menos por aquí. Miren que coincide. Otro punto, veamos, por aquí el 0.5, 1.7, 0.5, 1.7 estaría por aquí. Miren, 1.7. Veamos otro punto, tenemos el punto 1.5, 5.1, 1.5 está aquí y 5.1 un poquito más arriba del 5, ahí está, observemos. Ya, ahora, ¿qué hacemos entonces? Vamos a unir, aquí no tienen que topar el eje de las Y, el eje de las X, tiene que pasar al lado, sin topar el eje de las X, y por supuesto van ubicando la curva que va de manera creciente. Miren,
Ahí va. Esta es mi función. Podemos asentar nuestros puntos con otro color. Miren los puntos que hemos graficado. Muy bien. Está el -1 que también graficamos, pero aquí no se une al eje de la X, ¿sí? Esta es la función exponencial. F de X es igual a 3 elevado al exponente X. Muy bien. El siguiente literal nos dice, describe las propiedades de la función. Como dijimos, los valores negativos se acercan al 0. Entonces podemos decir lo siguiente. El valor de y se acerca al 0, pero nunca será 0 cuando X toma valores negativos. Eso está pasando, ¿verdad? Si yo le sigo dando los valores negativos, esto va a ir disminuyendo acá de este lado, 0.00, pero no va a topar al eje de las X. También podemos decir que esta función es una función creciente. La gráfica si yo le sigo dando valores positivos, esto se va hasta el infinito. Muy bien. También observamos, si cojo una regla, veo que no topa la línea de color verde. Aquí hay una asíntota horizontal. Esta línea de color roja sería mi asíntota, que es el eje X, ¿no? La asíntota horizontal quedaría enmarcada por y igual a 0, ¿sí? También podemos obtener el dominio de la función. El dominio de la función sería igual a todo el conjunto de los números reales. Y el rango de la función quedaría igual. Está desde el 0, que no lo estoy topando. Puedo colocar un corchete hacia afuera. Está el 0, coma, hacia arriba se va, ¿no? Infinito positivo, tampoco lo estoy topando, corchete hacia afuera. O también puedo decir que el rango es igual a y es mayor que 0. Muy bien. Así quedaría mi gráfica entonces y mis deducciones. Los logaritmos. Se define al logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base, es decir, el número al cual hay que elevar la base para obtener el resultado determinado. El logaritmo se abrevia como log de un número a, tiene una base y esto da como resultado el logaritmo. Las partes de un logaritmo son las siguientes. Esto se llama el argumento o también llamado el antilogaritmo. Esta es la base del logaritmo. Y por supuesto, el valor de C viene a ser como la respuesta. Ese sería el logaritmo.
Los logaritmos tienen relación con las funciones exponenciales. La función exponencial estaría dada por la base elevado al logaritmo, es decir, a esa respuesta, y esto me da como resultado el argumento o el número. Así tienen relación los logaritmos. Este b viene a ser la base en mi situación exponencial. C es el exponente y por supuesto aquí tenemos la letra A, que vendría a ser la potencia, la respuesta. Muy bien. Para comprobar los resultados de nuestros ejercicios vamos a utilizar estas teclas: log, que es el logaritmo de base 10, ln, que es logaritmo natural o neperiano con base e, y acá tenemos en la parte superior logaritmo con un cuadrito en la parte inferior y otro cuadrito sin pintar. Este es un logaritmo de diversa base. Y aquí tenemos los ejemplos: logaritmo de 6, 0,77815112, logaritmo natural de 9, 2,1972,246, y logaritmo de 2 en base 7, 0.3562072. Para comprobar estos resultados podemos aplicar nuestra calculadora. Observemos. Ahí tengo el logaritmo de 6. Voy a presionar logaritmo, log, el número 6, cierro paréntesis, es igual. Aquí tengo 0.77815112. Muy bien. Inmediatamente puedo comprobar el siguiente, que es logaritmo de 9. Veamos, logaritmo natural. Presionamos ahora esta tecla, logaritmo natural de 9. Cerramos, igual 2.19. 72,245. Ya redondeándole, 24,6. Y por último, observemos, tenemos logaritmo de diversa base, logaritmo de 2 en base 7. Colocamos el 7, presionamos a la derecha, colocamos el número 2 y me da un resultado de 0.356207. Veamos, ahí está. Muy bien. Y antes de resolver nuestros problemas, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad del logaritmo es logaritmo de una multiplicación de factores. Si tenemos dos factores, a por b, vamos a ubicar el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, que es b. En la segunda, el logaritmo de una división a sobre b es igual al logaritmo de a. Vamos a restar, es decir, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que es b. La tercera, el logaritmo de un número elevado a un exponente n. Este exponente pasa a multiplicar a la base del logaritmo, logaritmo de a. 4. Tenemos el logaritmo de un radical con índice n, de radicando a. Este radicando, es decir, índice del radical, es como que pasa a dividir 1 sobre n por el logaritmo de dicho radicando a. Quinto, ¿qué pasa cuando tenemos el logaritmo del número a en la misma base a? Es decir, la base y el número son iguales. Esto me va a dar como resultado 1. Y una de las reglas principales que vamos a utilizar es el cambio de base. Si tenemos un logaritmo de a en base b, ¿cómo vamos a cambiarlo? Vamos a hacer la división simplemente. El logaritmo, si tiene otra base que es diversa de 10, vamos a ubicar el logaritmo del a, es decir, del número, dividido para el logaritmo de esa base. Y aquí ya te quedaría entonces
con una base. En este caso, la base viene a ser el valor de la x, que para nosotros es nuestra base 10. El ejercicio 1 de la página 118. Calcula el valor aproximado de x que se define en cada caso y verifica su resultado. Tenemos el ejercicio 1 de la página 118. Vamos a resolver el literal A. X es igual al logaritmo de 3 octavos en base 7. Si observamos, esta base es diferente de 10. Para ello podemos utilizar la fórmula del cambio de base, que nos dice el logaritmo de un número en base b es igual al logaritmo del número dividido para el logaritmo de la base. Y por ende, esta base se convierte en 10 automáticamente. Observemos entonces. X igual, colocamos la división. Logaritmo del número sería 3 octavos dividido para el logaritmo de la base, que es 7. Aquí repito, hay una base que está imaginaria, que es el número 10, que no se lo escribe. Ahí entonces ya tenemos en igual base para poder aplicar los logaritmos. X igual, como en el numerador tenemos logaritmo de una división, es decir, de 3 dividido para 8, podemos aplicar la propiedad del logaritmo de la división es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces acá quedaría el logaritmo del numerador, que es 3, menos el logaritmo del denominador, que aquí tenemos el valor de 8, y dividido para el logaritmo de 7. Inmediatamente ya tenemos la expresión. Logaritmo de 3 equivale a 0.4771.213. Aquí hemos ubicado con 7 decimales para que sea más exacto. El logaritmo de 8 es 0,9030,900. Aquí está. Y el logaritmo de 7 es 0.8450,980. Realizamos las operaciones. Tenemos 0.4771,213 menos 0.9030,900. Me va a quedar negativo 0.4259,687 dividido para 0.8450,980. Si realizo esta operación en mi calculadora, voy a obtener el valor de x. Por supuesto, menos dividido para más me va a quedar menos. Dividiendo, este valor tendría 0.50, 40, 46 y redondeándolo acá tenemos 5. Este sería entonces el resultado de mi expresión logarítmica. ¿Cómo podemos verificar nuestro resultado de x menos 0,5040465? Vamos a emplear nuestra calculadora científica. Para ello utilizamos esta tecla, la que está en la parte superior derecha, donde dice log. Aquí tenemos dos cuadritos, presionamos y la base del número es 7. Presionamos a la derecha y tenemos una división de 3 octavos. Podemos presionar esta tecla que significa fracción. Ya ubicamos el número 3 y bajamos con la flechita y luego ubicamos el número 8 y presionamos igual. Tengo 0.5040,46,5. Entonces coincide con nuestro resultado. El literal B nos dice x igual al logaritmo de 11 elevado al cubo dividido para 2 elevado a la quinta en base 3. Asimismo, vamos a cambiar a base 10, porque aquí tenemos base 3. Ubicamos x igual la división, el logaritmo del numerador, 11 al cubo dividido para 2 a la quinta. Por supuesto, aquí hay una base 10 que no se lo escribe, pero lo voy a ubicar. Dividido para el logaritmo
de la base, que en este caso es 3. Aquí también está un número 10. Con ello ya podemos aplicar nuestros logaritmos, que ya vamos a ver. El logaritmo del numerador tenemos una división, entonces podemos decir que x es igual al logaritmo del numerador, que sería 11 al cubo, menos logaritmo del denominador, que sería 2 a la quinta, el logaritmo del denominador, que es 2 a la quinta, y dividido para el logaritmo de 3. Ya no hemos ubicado, repito, la base 10 porque está sobreentendido. Pero observamos que el logaritmo de 11 elevado al cubo ahora es un exponente. ¿Y qué pasa con el exponente en esta propiedad? El exponente pasa a multiplicar a esa base del logaritmo. Por lo tanto, si relacionamos nuestra fórmula con nuestro ejercicio, nos quedaría este 3, que es 11 al cubo, este 3 pasaría a multiplicar 3 veces logaritmo de 11 menos este 5 pasa a multiplicar 5 veces el logaritmo de 2 dividido para el logaritmo de 3. X es igual, aquí ya comenzamos a reemplazar 3, el logaritmo de 11 lo tenemos acá, que es 1.0413 menos 5 veces el logaritmo de 2, aquí está, 0.30 300, y el logaritmo de 3 tenemos 0.4771 213. X es igual, aquí tenemos una multiplicación, primero con primero, acá también, 3 por 1.0413 vas a obtener 3.1241 781, más por menos menos, así mismo multiplicamos 5 por 0.30 300, me va a quedar un valor de 1.50515 y dividimos para 0.4771 213. Continuamos de este lado. El valor de x es igual, ubicamos la línea de fracción, si restamos 3.1241 menos 1.50515, voy a obtener el siguiente valor en el numerador, 1.6190 281 dividido para 0.4771 213. Realizo esa operación y en mi calculadora voy a obtener el siguiente decimal, 3.39 33 25 974. Podemos dejar aquí expresado hasta 6 unidades decimales. Veamos, 3. Si tenemos 6 unidades decimales, tendríamos 2, 4, 6 hasta aquí. Pero recordando que el 9 va a redondear al 5 en una unidad, que sería 3.39, 33 y 26. Este sería entonces mi resultado. Vamos a comprobar el resultado en nuestra calculadora científica. Ubicamos el logaritmo con base 3. Aquí tenemos el número 3. Vemos que es a la derecha una división. Presionamos nuevamente este signo de fracción. 11 elevado al cubo. Sí, aquí tengo el 11. 1 y 1. Pero elevado con esta tecla. Lo elevo al cubo. Bajo. Y tengo 2. Acá tengo el número 2. Otra vez presiono la tecla para elevar. Elevado a la quinta potencia. Y presiono la tecla igual. Observamos el valor
3.393326 y entonces coincide con nuestro resultado. En el literal C tenemos x logaritmo de una división. En el numerador tenemos 2 a la séptima por 7 a la quinta por 11 al cuadrado. Todo dividido para 3 a la sexta. En base 10. Ya sabemos que la base 10 está sobreentendida, por lo tanto no lo vamos a escribir. X es igual. Como tenemos una división, podemos aplicar la propiedad del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El logaritmo del numerador, que es 2 a la séptima por 7 a la quinta por 11 al cuadrado, menos el logaritmo del denominador, logaritmo de 3 elevado a la sexta. Ahora observamos que en el primer miembro tenemos el logaritmo de una multiplicación, y el logaritmo de multiplicación de factores es igual a la suma de los logaritmos de dichos factores. Entonces acá tenemos logaritmo del primero, el primer factor es 2 a la séptima, más el logaritmo del segundo factor, logaritmo de 7 a la quinta, y más el logaritmo del tercer factor, logaritmo de 11 al cuadrado, menos el logaritmo de 3 elevado a la sexta. Y ahora nos damos cuenta, hay una suma y por acá resta de logaritmos, pero cada uno tiene diversos exponentes. Estos exponentes van a pasar a multiplicar, como nos dice esta propiedad de la potencia, a la base del logaritmo. Es decir, si tenemos un logaritmo de un número y un exponente, vamos a multiplicar ese exponente, baja a multiplicar a la base del logaritmo. Entonces, ¿cómo me queda? X igual 7 baja multiplicar por logaritmo de 2 más el 5 baja 5 multiplicar por el logaritmo de 7 más el 2 baja 2 multiplicado por el logaritmo de 11 menos el 6 baja multiplicar al logaritmo de el número 3. Y una vez que ya tenemos aplicadas todas las propiedades, comenzamos a reemplazar. 7 veces el logaritmo de 2, acá tenemos 0.30 10 300 más 5 veces el logaritmo de 7, por acá está 0.84 50 980 más 2 veces el logaritmo de 11 es, acá está 1.04, reemplazamos 13 927 menos 6 veces el logaritmo de 3, 0.4771 213. Aquí están ya reemplazados cada uno de los logaritmos. X igual, procedemos a multiplicar de esta manera. El número que se encuentra en la parte externa del paréntesis por lo que equivale, ¿no? 7 por 0.30 10 300, voy a obtener un valor de 2.10721, así me queda cerrado, ¿no? Más 5 por 0.84 50 980, va a quedar 4.22 549 más 2 multiplicado por este valor te quedaría 2.08 27 854 menos 6 multiplicado por 0.4771 213, tengo un valor de 2.86 27 27 8. Si desarrollo este proceso matemático, tendríamos que sumar los tres primeros valores y restarle el último valor. Voy a obtener 5.55 27 57 6, pero lo podemos redondear, ¿no? A la sexta, al sexto decimal, 2 4 6. Hasta aquí vemos que el 6 es mayor que 5, lo va a redondear, entonces el valor de X me va a quedar igual a 5.55 27
58. El 6 redondea el 7 en 8. Este sería entonces el resultado de mi logaritmo. Procedemos a comprobar nuestros resultados en la calculadora científica. Aquí tenemos la tecla logaritmo con base. Ubicamos. Tenemos la base 10. A la derecha. Una división, por supuesto, presiono esta tecla. En el numerador tengo 2. Aquí está el 2. Elevado a la séptima potencia. A la derecha. Por 7, aquí tengo el número 7, elevado a la quinta potencia, aquí tengo el 5, a la derecha, por 11, 1 y 1, 11, elevado al cuadrado, 2, y bajo. En el denominador tengo 3 a la sexta, es decir, 3, presiono la tecla y elevo a la sexta. Presiono al igual. Tengo 5.552758 y coincide con mi resultado.